La semana pasada fue el último mensaje que tuvimos sobre el libro de Lamentaciones. Entonces, siempre uno pide al Señor dirección sobre lo que uno tiene que predicar. ¿Qué necesita la iglesia? Entonces uno va en oración y siempre el Señor contesta y nos dirige con el mensaje que tenemos que exponer. Y una de las cosas que nosotros necesitamos y de lo que vamos a hablar en esta noche es la planificación. Y la planificación nos ayuda en gran manera a tener una visión y también a tener una misión. Porque cuando hay una planificación, entonces vemos a donde queremos ir. No sé cuántos de ustedes han planificado algo, un proyecto, quizás usted está buscando por un trabajo y usted comienza a planificar, envía sus currículums, sus resúmenes, como decimos en inglés, en todas partes para ver si le dan ese trabajo. Entonces usted comienza a planificar, usted comienza a prepararse y entonces llega el día que se le da el trabajo, llega el día. Y quizás si usted estaba planeando comprar una casa o comprar algo, un carro, y usted comienza a planificar, comienza a ahorrar, muchos planifican para hacer un viaje, comienzan a ahorrar. Entonces llega el día y puede hacer ese viaje porque ha ahorrado, porque se ha preparado para ese momento. Pero en la vida cristiana también necesitamos planificación. En nuestra iglesia también necesitamos planificación y de eso vamos a hablar en esta noche. Porque es tan importante la planificación para conocer lo que Dios quiere, la visión y la misión que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, en el cual vamos a estar hablando sobre la planificación al estilo de Dios. Este es el título. La planificación al estilo de Dios. Y voy a leer del capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Santiago capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre amado, te doy gracias que hemos podido alabarte por medio de las alabanzas que trajo nuestro hermano. Hemos podido, Padre Santo, hablar contigo y presentarte, Padre mío, todas estas cosas. Y ahora llegamos a este punto, Padre mío, del mensaje de tu palabra. Señor, te necesitamos tanto. Y te ruego, Padre mío, que tú nos guíes una vez más en el mensaje de esta noche. Que tú uses este vaso de barro y que lo llenes de tu Espíritu para que pueda, Padre Santo, exponer el mensaje glorioso de salvación. Gracias, Padre. Te rogamos todo esto por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues comenzamos hablando con la planificación. Y la cosa más importante en la planificación es sencillamente poner al Señor primero. Poner al Señor como base fundamental de nuestra planificación. Cada cosa que vamos a hacer, antes de hacerla, tenemos que preguntar al Señor: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Porque un plan sin el Señor, un plan en el cual Dios no está, es básicamente
un plan que nos lleva a fracaso como cristianos. Y eso es lo que nos dice la primera parte de este pasaje bíblico. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Porque muchas veces estamos planeando y planificando sin poner a Dios primero. Uno de los pasajes que yo quiero que nosotros, y espero que cada uno se sepa este pasaje bíblico, es Mateo 6:33, que nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. O sea que en la planificación la base tiene que ser Jesús. Tenemos que consultar con Dios antes de hacer cualquier plan. Si usted va a hacer un plan de viaje, un plan de negocio, cualquier plan, ¿le ha preguntado usted a Dios si eso es lo que Él quiere? ¿Le ha preguntado a Dios si esa es la persona que usted quiere casarse, si esa es la persona, ese es el negocio que usted quiere comenzar? Oh, mis hermanos, ¿cuántos cristianos hemos visto fracasados? Porque lo que han hecho es que han buscado la cosa de este mundo primero y después quieren buscar el reino de Dios. Muchos cristianos, yo recuerdo un pastor, él de Manitoba, muy famoso este pastor, y él comenzó a planificar a ser político. Dios le dio, hermano, tiene una iglesia grande. Entonces él comenzó y quería como ser político porque realmente es un pastor, él habla tan bonito, él tiene esa carisma. Entonces él pensaba que esa misma carisma la iba a usar en la política en Manitoba. Pero se le olvidó una cosa, no le preguntó al Señor realmente si eso es lo que el Señor quería. Entonces fue un fracaso total para él y él lo admitió. Yo pensaba que quizás, con mi conocimiento, con mi talento de comunicador, pero fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a eso, ¿verdad? No, Dios no te metió en eso. Entonces, lo primero en cada planificación es que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, consultar con Dios, como nos dice aquí este pasaje bíblico, antes de hacer cualquier decisión. Y a menudo hemos visto eso, mi hermano. Decidimos, hacemos esta decisión y después consultamos con el Señor. Así que es tan importante que nosotros pensemos primeramente en el Señor, como nos dice el libro de Mateo 6:33. Ahora, en el libro de Salmos, es un salmo muy importante que tiene también que ver con la planificación. Salmo 127, y es un salmo que también muchos de ustedes lo conocen. Salmo 127 en la planificación. Y nos dice este salmo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Fíjese en esta parte, es tan importante porque no tan solo tenemos que consultar con el Señor, pero ahora este salmo nos indica que tenemos que Jehová tiene que ser el fundamento, el que edifica las cosas, el que nos llama, el que nos ayuda. Hermanos, si nosotros hemos visto esto con nuestra iglesia, hermanos, si esto no hubiese sido edificado por Jehová, si Dios no nos hubiese guiado, pues no estuviéramos hoy aquí. Hemos pasado por turbulencias, por tormentas, por diferentes, hermanos, hemos pasado por mucho. Sin embargo, Dios ha edificado en nuestros planes, a veces fallidos, como Dios ha estado en medio nuestro. Él ha estado con nosotros a cada momento. Yo me pongo a pensar, mis hermanos, cómo nosotros en tiempo de pandemia nos reuníamos en los parqueos. Yo recuerdo cuando mi esposa me dice, vamos a hacer una especie de radio
Y yo, pero ¿cómo es posible? Y ella consiguió, ¿verdad? Y nosotros nos reuníamos. Nunca dejamos de reunirnos. Hermanos, yo recuerdo que muchos de ustedes llegaban en sus carros, ¿verdad? No podíamos ni tan siquiera saludar, estrechar las manos, pero nos reuníamos. O sea que Dios continuaba edificando la casa, Dios continuaba construyendo esa casa que Él y ya nos había guiado. Entonces, mis hermanos, esa es la segunda cosa importante de la planificación, saber que Dios está en el asunto. Porque si Dios está en el asunto, entonces Dios provee. Hermanos, es increíble cómo Dios ha provisto a ustedes, a cada uno de nosotros, nos da salud para llegar, nos da trabajo para continuar. Hermanos, es increíble cómo Dios continúa guiando su iglesia porque Él está en el asunto. Él quiere que nosotros veamos su gloria. Y hay momentos, mi hermano, que usted se desespera y dice, bueno, Señor, pero mira lo que está pasando. Algunos hermanos después de la pandemia fueron a otra iglesia, otros hermanos, pero nosotros continuamos orando, buscando, y Dios continúa haciendo su obra. ¿Por qué? Porque estamos en el Salmo 127. Nos dice que cuando Jehová está en el asunto, Él edifica, Él guía, Él no nos deja, nunca nos desampara. Entonces, cuando estamos nosotros planificando, tenemos que tener ese punto tan importante. ¿Está Dios en el asunto? ¿Me ha llamado Dios a hacer la obra? Porque mire, si Dios no te ha llamado, tú vas a estar luchando y vas a ver, ¿verdad? Que no vas a poder, pero cuando Dios está en el asunto, cuando tú dejas que Dios guíe, entonces Dios envía a la gente, Dios toca los corazones, Dios hace la obra. Hermano, es increíble. Algunas veces cuando yo a algunos de ustedes que dijeron, pastor, yo me quiero unirme a la iglesia, yo me quiero bautizar, yo quiero ser parte de la iglesia. Es increíble cómo Dios edifica su iglesia, porque Él está en el asunto. Entonces seguimos con la planificación. Una cosa importante en la planificación, ya decimos que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que consultar a Dios. Segundo, debemos estar conscientes o seguros que Dios está en el asunto. Pero ahora viene la parte de nosotros. Tenemos que planificar. Tenemos que venir al Señor con peticiones de lo que ya Él nos ha hablado. O sea, es la especie de revelación que es tan importante. Dios revela. Recuerda, como yo siempre le digo, ese Salmo 25:14 que nos dice que Dios revela su pacto a los que le buscan, a los que le llaman. Entonces Dios revela su pacto. Y yo quiero que prestemos atención aquí, porque lo primero es que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, buscar lo que Él, la misión que Él quiere que nosotros hagamos, porque la vida se desvanece. La vida es como neblina, nos dice aquí. Entonces nosotros tenemos que buscar, tenemos que planificar para ver lo que Dios quiere. Hermanos, esto es bien importante. Piense dónde está su vida 5 años hacia adelante. ¿Dónde va a estar su vida 5 años hacia adelante? O 5 meses, o 5 semanas. Porque la vida, nos dice aquí, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Así es la vida, es como una neblina, mis hermanos. Y a veces uno se pone a pensar cómo el mundo da vueltas, ¿verdad? Cuando nosotros no planificamos para Jesucristo, lo que pasa es que el mundo nos arrastra, nos lleva a diferentes... Es como somos como las olas del mar, que el viento las lleva. Eso cuando no tenemos un plan exacto dónde ir. Entonces la vida es pasajera, la vida
en cierta forma es efímera, así que tenemos que planificar para Cristo, planificar para que Dios nos guíe hacia el destino que Él quiere. Y yo estoy orando al Señor por eso, por nosotros como iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde queremos ir? Dios ha sido bueno. Cuando yo veo niños aquí, veo jóvenes, veo parejas, y Dios quiere hacer mucho más. Hermanos, la pregunta es si yo estoy planificando. Dios quiere que sembremos. Y parte de la planificación es sembrar la semilla. Y sembramos la semilla comenzando con nuestra propia vida. Yo no puedo ser un sembrador de la semilla si yo no estoy cerca de aquel que me da la semilla para sembrar. Lo primero en la planificación es estar en comunión con el Señor. Señor, guíanos. ¿Qué es lo que Dios quiere de aquí a 5 años, de aquí a 5 semanas, de aquí a 5 meses, con mi vida, con mi iglesia? Y una de las cosas que yo tengo que decir, Señor, estoy sembrando, estoy planificando una siembra, y la siembra comienza conmigo mismo. Estoy yo sembrando en mi corazón la palabra de amor, la palabra del Evangelio. ¿Cómo yo estoy sembrando en mi vida? ¿Cómo yo estoy haciendo esa siembra? Una de las cosas que les voy a leer, escuchen lo que dice Pablo en el libro de Gálatas. Y esto es tan importante porque la siembra es parte de la planificación. Gálatas capítulo 6, escuchen lo que dice él. Y eso es bien importante para nosotros con respecto a la siembra que tenemos nosotros que hacer en nuestra planificación. Gálatas capítulo 6. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La planificación comienza con esa siembra del bien, de mi relación con el Señor. Cuando yo más siembro para Dios, cuando yo más planifico estar cerca del Señor. Hermanos, usted sabe que en estos momentos hay muchos hermanos que no han tenido un tiempo para orar o para leer la Biblia. Están tan afanados con las cosas de este mundo que no han estado sembrando en sus propios corazones la palabra del Señor. Y planificación es sembrar. Cada día decir, Señor, ¿cómo yo puedo servirte mejor? ¿Cómo yo puedo acercarme más a ti? Entonces, la vida pasa, mis hermanos, es increíble, ¿verdad? Yo veo a los niños, veo a Sania, que el otro día nació y miren cómo está corriendo. Veo a James también, que nació el otro día. La otra niña que estuvo aquí, Eliana también, y uno de todos esos niños, y los jóvenes. Yo recuerdo la vez que Joseph y Cook, que eran niños, no podían estar en el grupo de jóvenes, porque eran niños. Entonces, los pobrecitos, ellos querían estar con los jóvenes. Y uno le dice, no, porque tú eres niño. Y mírenlo ahora. ¿Cómo ha pasado el tiempo, mis hermanos? Entonces, ustedes pueden ver que cuando no planificamos para el Señor, cuando no sembramos, ven cómo se va el tiempo. El tiempo corre tan rápidamente. Pero mientras más sembramos para el Señor, mientras más nos dedicamos a Él, entonces estamos planificando para un futuro de gracia, de gloria. Esa es la importancia de la planificación. Ahora, una cosa bien importante, cuando uno está planificando, una de las cosas que está diciendo Santiago aquí es, no seáis orgullosos o soberbios cuando están planificando. Porque uno de los problemas que uno tiene, mis hermanos, es que uno piensa que cuando uno planifica las cosas, uno piensa que todas las cosas tienen que resultarles como uno espera, y uno se pone tan orgulloso. Si eso no se da, uno se enoja. Pero no es así. Santiago nos dice que la planificación está ligado a la voluntad del Señor. Hermanos, porque no sabemos lo que va a pasar.
Usted planifica, usted siembra, pero usted tiene que dejarle el resultado al Señor. Usted tiene que dejar que sea el Señor quien haga la obra y no pensar que es su esfuerzo, su capacidad, su talento. Nada de eso tiene que ver con el resultado, sino más bien el Señor. Como nos decía Pablo, y yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y en la iglesia también, hermanos, planificar significa dejárselo al Señor, porque Él es quien va a hacer la obra cuando Él quiere, en el momento que Él quiera, el día que Él quiera y como Él quiera. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es planificar, sembrar para el Señor. Y mis hermanos, esto es tan importante, que no haya jactancia en nosotros cuando hacemos la siembra o la planificación para el Señor. Y sobre todo, mis hermanos, el versículo 17, y con esto yo quiero terminar, es tan importante, porque nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este versículo es tan importante. En otras palabras, si Dios pone en tu corazón, y Dios eso va a hacer de servirle, porque eso es lo que Dios hace. Dios pone en tu corazón un pensamiento, y ese pensamiento se transforma en una idea, y esa idea se transforma en una imaginación. Entonces tú comienzas a hacer el plan. Hermano, es increíble cómo Dios trabaja. A veces el Señor te dice, mira, háblale a esa persona o haz esto. Entonces Dios te pone eso en la mente. Entonces tú comienzas a orar y tú dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Yo no sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero tú lo sabes. Entonces tú confías en Dios. Y cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en el Señor, Dios te da imaginación para tú hacer ese proyecto. Y finalmente haces un plan de todo. Algunos de ustedes son arquitectos y ustedes saben que tiene que haber un plano y tiene que hacer un proyecto y tiene que pasar por el proceso, tiene que tener una idea, un pensamiento, y después un pensamiento se convierte en idea, y tiene que tener imaginación para hacer todos esos dibujos, ¿verdad? Y después hace el plano y después hace el proyecto. En la vida cristiana es la misma cosa, pero el que no lo hace, para él es pecado. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Mucha gente hay en el cementerio que nunca desarrollaron sus ideas. Quizás querían hacer algo, pero nunca lo hicieron. Que Dios le había dado un talento especial para hacer algo, pero no lo hicieron por una o X razón. Y llegó el tiempo, murieron. Pudiesen escribir un libro, pudiesen hacer una empresa, pudiesen hacer muchas cosas, pero no lo hicieron. Y también pasa en nuestra iglesia, mis hermanos. Muchas veces Dios nos da el deseo de hacer algo y no lo hacemos por X o tal razón, y al final pasa el tiempo. Y cuando uno no lo hace, mis hermanos, realmente le es pecado, porque no hemos planificado para el Señor. Esto es tan importante para nosotros como iglesia, vivir en victoria. Hermanos, yo me pongo a pensar cómo los sucesos de la vida pasan. Inesperadamente nos pasa algo, una enfermedad, una guerra, algo así por el estilo. Y qué tristeza es cuando no pudimos hacer en el tiempo que Dios nos ha dado lo que Él puso en nuestras mentes. Y eso yo pido como iglesia, hermanos. Dios nos ha dejado como iglesia con un propósito, con un plan. Tú eres especial, todos somos especiales para cumplir con ese plan que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, qué hermoso que Dios nos da un templo. Pero este templo es para planificar, para sembrar el glorioso evangelio del Señor. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a planificar al estilo de Cristo. Así
Jesucristo planificaba. Él venía y sembraba esa semilla. Algunos van a escuchar el mensaje y van a venir a los pies del Señor, pero sigue sembrando, sigue planificando. Comienza con tu propia planificación. Siembra en tu vida el amor, siembra en tu vida la comunión con el Señor y después siémbrale a otros el glorioso evangelio del Señor. Pero recuerda, comienza contigo. Planea hoy decir, yo tengo que leer más la Biblia, yo tengo que orar más. Oh Señor, yo tengo que participar más en los asuntos de la iglesia. Señor, yo tengo que orar más por las personas que no te conocen. Señor, yo tengo que orar más por mi iglesia. Comienza a planificar en tu propia vida, para que así también puedas ser un gran planificador, un gran sembrador. Oh, mis hermanos, vamos a planificar para el Señor. Y esta obra gloriosa que nos ha dado se va a desarrollar grandemente cuando lo hacemos para la gloria del Señor, sin jactancia, como nos dice el versículo 16, pero confiando en el Señor. Usted planifique, usted hable a la persona y déjele al Señor que haga el resto. Usted haga lo mejor que usted pueda, déjele al Señor el resto. Él es quien dará el crecimiento. Usted solamente tiene que hacer, es el cartero. Envíe las cartas que el Señor le manda a enviar, deje la carta a este y al otro, pero planifique. Siga orando, no deje de orar. El Señor va a hacer la obra, el Señor va a tocar los corazones. No deje de orar, planifique estar cerca del Señor, planifique orar por aquellas personas. Yo sé que comenzamos al principio del año a orar, yo sé que muchos de ustedes dejaron de orar, pero miren, mi hermano, vamos a seguir orando. Dios ha traído almas aquí, seguirá trayendo almas. Usted solamente siga planificando, sembrando para la gloria del Señor. Oremos. Padre amado, Señor, queremos planificar para ti y queremos pedirte que nos perdones porque, Señor, hemos sembrado mal. Como nos dice el libro de Gálatas, todo de la manera que sembramos también vamos a cegar. No podemos esperar recoger manzanas cuando hemos sembrado tomates, o no podemos esperar frutos cuando no hemos sembrado nada. Padre, te rogamos que nos ayudes a sembrar, que nos ayudes a planificar en nuestras vidas, para nuestras familias, Padre mío. Señor, que podamos nosotros visualizar dónde tú nos quieres llevar de aquí a 5 años, a 5 meses, a 5 semanas. Que podamos estar cerca de ti, Padre Santo. Señor, mira lo que está pasando en este mundo. Guerras, terremotos, problemas por todas partes. Oh Señor, que podamos planificar para tu venida y que no nos encuentres como ladrón en la noche. Padre mío, no dice que tú vas a venir, y que no nos encuentres como esas viudas desapercibidas, pero que podamos planificar para tu venida. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.